¿Qué tal, Warhammeros? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Mundo Warhammer con la sección de Lore. Hoy quería dedicar un espacio a los elfos oscuros, en concreto a Rakarth, señor de las bestias, de Karonkar, un individuo muy típico para lo que vendrían siendo los elfos oscuros, soberbio, cruel y muy capacitado para realizar multitud de hazañas imposibles para otras gentes del mundo de Warhammer. Entendedme bien, cuando digo típico es en referencia a los atributos de su personalidad, no realmente a sus resultados, porque es el mayor señor de las bestias de toda la historia de los elfos oscuros. Uno de los esclavistas más ricos y poderosos de todo Naggaroth. Su leyenda empieza de pequeño, con apenas 8 años de edad, aunque las informaciones que nos llegan son un tanto diversas y contradictorias. El punto en común es que su padre intentó domar a una criatura de nombre Bracus. Ciertas historias apuntan a que era un dragón negro y otras a que era un corcel oscuro especialmente bravo. Fuera como fuere, la cuestión es que el padre no lo consiguió y, lleno de rabia, ordenó matar a la criatura. Pero en ese momento su hijo, Rakarth, apareció en escena para pedirle que le dejase domar al animal. Si lo conseguía, entonces se quedaría como premio a la propia montura. El padre accedió, y Rakarth caminó hacia la criatura, clavando su mirada en los ojos de ésta. Paralizó al animal y lo sometió bajo su voluntad. Bracus había sido domado y había sido el primer acto, al menos conocido, que sabemos, en el que Rakarth demostró su sangre fría. El comienzo de una larga historia de cacería de bestias que al final llenaron sus mazmorras, un auténtico ejército de criaturas con el que luego marcha a la batalla. Como os comento, hay diferentes versiones de la historia. En una de ellas, Bracus era un dragón negro que le ha estado acompañando hasta los días más tardíos. En otra versión de la historia, esta criatura era más bien un corcel oscuro que perdió 30 años después en una batalla, encontrando entonces a un dragón negro al que le puso el nombre de Bracus, en honor a su anterior montura. La pérdida del corcel en ese caso habría sido en mitad de la batalla de la llanura Finuval, en mitad de la guerra entre los elfos oscuros y los altos elfos, en un tiempo en el que las fuerzas del caos se habían aliado con los primeros. Pero entonces, volviéndonos a centrar en el personaje Rakarth, ¿por qué actividades le conocemos? ¿Por qué actos épicos le conocemos? En primer lugar, se le conoce por haber asediado básicamente el Viejo Mundo, por haber saqueado más bien sobre todo Bretonia, sus puertos y sobre todo la ciudad de Brión, enfrentándose al duque Corentin. Con hidras, con dragones negros, imaginaos cómo sería su ejército. Pero no os penséis que había grandes motivos quizás detrás de estos ataques. Una empresa, más que nada para conseguir esclavos que luego enviar a Karonkar, que es la puerta de los esclavos donde generalmente se venden y pues llegan todas estas mercancías. Exigió que le fueran entregados 1 de cada 5 hombres y 1 de cada 5 mujeres de la zona. Ahí es nada. Desconocemos los datos exactos de lo que acabó sucediendo en aquella campaña, pero conocemos también otra historia de cómo al final este mismo señor consiguió la bestia que acabó montando el propio Malekith. Este último originalmente montaba a Califon, que era un dragón negro precisamente, que acabó muriendo cayendo en una batalla perforado por una lanza. Desde entonces estuvo una larga temporada montando solo en carro de gélidos y de hecho prohibiendo al resto de señores de Naggaroth el utilizarlos para de alguna forma marcar su presencia. Pero tras un tiempo en lo más profundo de los picos del resentimiento fue encontrado un nido de dragones negros con un total de hasta 12 huevos. Rakarth se lo comunicó a Malekith y le hizo partícipe de este descubrimiento. Los huevos le fueron entregados y estuvieron esperando a que eclosionaran para entrenar a las bestias. La cuestión es que el primero en surgir empezó a atacar al resto de huevos y, pues consiguió deshacerse de alguno de ellos antes de que fuese detenido. Y viendo lo salvaje que era la criatura, viendo semejante poderío, Malekith lo quiso para sí. Y así fue como empezó el entrenamiento de la que sería su última gran montura, Seraphon.
Otra gran historia de Rakarth nos lleva a un combate entre los elfos oscuros y los altos elfos, de nuevo, en el que este comandaba a un total de 9 hidras. Imaginaos las poderosas bestias contándose con semejantes números. Pero el problema fue el enfrentarse a la magia del contrario, pues el ejército de los altos elfos contaba con por lo menos hasta 3 grandes hechiceros. Sus bestias fueron eliminadas o acabaron descontroladas, todas menos una, y esto enfureció muchísimo a Rakarth. A raíz de esto llegó un trato con la propia Morathi, que utilizó su magia oscura para, con la hidra restante, conseguir en ella una resistencia a la magia bastante notable. De esta forma fue como nacieron las hidras bebedoras de magia, pues toda su prole acabó presentando las mismas características. Y esta pues, tal y como os la he presentado, es la historia de Rakarth, al que reconoceréis fácilmente por el látigo de la agonía que lleva en la mano. También, bueno, a veces viene en ocasiones con una lanza o con un escudo, así que no os sorprendáis si cambia de equipo. Eso sí, su montura, ya podéis imaginaros, bien podría ser un carro, bien podría ser un corcel oscuro o ese dragón negro de nombre Bracus. Métele un buen like al vídeo si te ha gustado y déjame un comentario para saber qué es lo que más te emociona de este personaje y qué otros personajes o qué otros elementos del lore de Warhammer te gustaría que explorásemos desde esta sección. Un abrazo, nos vemos en la próxima. Ji-ha.